Note cómo una edición posterior, 1924, encubre tales afirmaciones al decir: en este capítulo presentamos evidencia bíblica que muestra que el fin completo del tiempo de los gentiles, es decir, el cese definitivo de la concesión para gobernar, tendrá lugar en 1914, y esa fecha presenciará la desintegración de la gobernación por parte de hombres imperfectos. Debe notarse que, si ello es expuesto como un hecho plenamente fundamentado en las Escrituras, dará prueba de, en primer lugar, que en ese año, el reino de Dios, por el que nuestro Señor nos enseñó a orar diciendo venga tu reino, comenzará a asumir el control y en poco tiempo se pondrá en marcha, o será establecido firmemente en la tierra sobre las ruinas de las actuales instituciones. En el punto tercero de las ediciones anteriores a 1914, se establecía que antes de que finalizara 1914, el último miembro de los pertenecientes al cuerpo de Cristo sería glorificado con su cabeza Jesucristo. La edición posterior a 1914 introduce también aquí un cambio, eliminando toda referencia a 1914. En tercer lugar, se probará que, algún tiempo antes de que termine el derrumbe, será glorificado con Cristo su cabeza, el último miembro de la Iglesia de Cristo reconocida por Dios, miembro del sacerdocio real y del cuerpo de Cristo. Porque todos los coherederos con Cristo han de reinar con Él en su reino, que no podrá entrar en funcionamiento plenamente sin que todos ellos estén presentes. De manera que en las últimas ediciones se pone de manifiesto un esfuerzo por encubrir los fracasos más obvios de lo que tan rotundamente se había afirmado con respecto a 1914, toda vez que, una vez pasada esa fecha, era evidente que nada de lo que para la misma se había predicho había tenido lugar. Pocos testigos de la actualidad tienen una idea de la magnitud de las afirmaciones hechas sobre acontecimientos que habrían de ocurrir en aquel año, ni del hecho de que ni una sola cosa de las que aquellos 7 puntos se mencionan llegó a cumplirse. Aquellas expectativas tan solo merecen una brevísima mención en las publicaciones actuales de la sociedad. Algunas de ellas son absolutamente ignoradas. De hecho, la idea que se saca de la lectura de las publicaciones recientes es más bien la de que Russell, presidente de la sociedad Watchtower, no habló de lo que había de suceder en 1914. Dichas publicaciones transmiten la idea de que fueron otros, los lectores, los responsables de haber introducido aquellas grandes expectativas o declaraciones dogmáticas sin que hubiera una justificación para ello en escritos de la sociedad. Tenemos un ejemplo de ello en la página 53 de Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino, una publicación que se mantuvo durante muchos años como la historia oficial de los Testigos de Jehová. No cabe duda de que durante este periodo muchos, llevados por su celo, fueron indiscretos en sus declaraciones en cuanto a lo que debía esperarse. Algunos trataron de leer en la Atalaya declaraciones que de hecho no se encontraban allí. Y aunque a Russell le era necesario llamar atención a que ciertamente habría un gran cambio al fin de los tiempos de los gentiles, él no obstante animó a sus lectores a mantener la mente abierta, especialmente en cuanto al elemento de tiempo. El libro recoge porciones de la revista La Atalaya, pero si uno las examina, sencillamente no dan respaldo en absoluto a lo que dice el párrafo citado. La única referencia que tiene que ver con el elemento tiempo está tomada de la Atalaya de 1893 que dice: una gran tormenta está próxima. Aunque no puede determinarse con exactitud el momento cuándo ha de desencadenarse, parece razonable concluir que no será más allá de 12 o 14 años. Esta cita no contribuye nada a probar lo que se afirma. Tan solo es la confirmación de lo que se muestra en otros escritos de Russell, en los que se refleja la expectativa que él tenía en cuanto a que se produciría una perturbación mundial antes de que llegara 1914, en una fecha que no iría más allá de 1905 o 1907, según se desprende del material referenciado,
y que el desenlace de esa perturbación conduciría a la eventual destrucción de todos los gobiernos de la Tierra con aquella fecha límite fijada de antemano. 2 años antes de la llegada de 1914, la Atalaya sí urgió a sus lectores a ejercer cierta cautela. El libro Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino, página 54, cita las declaraciones de Russell en la revista La Atalaya de 1912 de esta manera. Es seguro que hay cabida para pequeñas diferencias de opinión sobre este tema y nos corresponde darnos los unos a los otros la más amplia latitud. El permiso de poder a los gentiles puede terminar en octubre de 1914 o en octubre de 1915, y el periodo de contienda intensa y anarquía, tal como nunca ha habido desde que hubo nación, puede ser o al fin cabal de los tiempos de los gentiles o el comienzo del reinado del Mesías. Pero nuevamente recordamos a todos los lectores que nosotros no hemos profetizado nada acerca del cierre de los tiempos de los gentiles en un tiempo de tribulación, ni acerca de la época gloriosa que seguirá esa catástrofe después de un poco tiempo. Sencillamente hemos puesto de manifiesto lo que dicen las Escrituras, dando nuestros puntos de vista respecto al significado de ellas y pidiendo que nuestros lectores juzguen cada uno por sí mismos lo que significan. Para nosotros, estas profecías siguen teniendo el mismo significado. Sin embargo, algunos quizás hagan declaraciones positivas de lo que saben o de lo que no saben, pero nosotros nunca nos entregamos a esto, sino que sencillamente declaramos que creemos de este modo o del otro por tales o cuales razones. Este es, pues, el cuadro que la organización pretende transmitir. Compare eso con otras declaraciones aparecidas en la Atalaya y otras publicaciones. Declaraciones absolutamente silenciadas en las publicaciones actuales de la sociedad. Recapacite si es cierto que la sociedad no es la responsable de expresiones dogmáticas y que son sus lectores quienes han querido ver en las publicaciones una certeza de las afirmaciones que realmente nunca se había pretendido, en especial con respecto a todo lo que 1914 había de reparar. En las páginas 98 y 99 de El tiempo se ha acercado, publicado en 1889, leemos lo siguiente. Es cierto que se genera una enorme expectativa al afirmar, como hacemos, que dentro de los próximos 26 años todos los gobiernos actuales serán derrocados y disueltos. Pero es que estamos viviendo en un tiempo concreto, muy especial, el día de Jehová, en el que todo tiene un desenlace muy rápido, y está escrito: el Señor llevará a cabo sobre la tierra una obra acortada. A la vista de esta enorme evidencia bíblica con relación a los tiempos de los gentiles, consideramos como una verdad establecida que el fin final para los reinos de este mundo y el establecimiento del reino de Dios en toda su plenitud tendrá lugar a finales del año 1914. Será entonces cuando se dará respuesta a la oración de la Iglesia: venga a nosotros tu reino, petición que se ha venido pronunciando desde la partida del Señor. Bajo esa administración sabia y justa, la tierra entera se llenará de la gloria del Señor mediante conocimiento, justicia y paz, y será la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Cuando se dice que algo no solamente es cierto, sino que es una verdad establecida, ¿no es cierto que se está afirmando que se tiene pleno conocimiento de que eso es así? ¿No es eso entregarse a hacer afirmaciones positivas? De no ser así, ¿cuál es el grado de diferencia? En la página 101 de la misma publicación aparece esta declaración: los tiempos de los gentiles. Así pues, no se sorprendan si en próximos capítulos aportamos pruebas de que ya ha dado comienzo el proceso de establecimiento del reino de Dios, quedando fijado en la profecía 1798 como año de inicio de su poder.
y de que ya ha comenzado la batalla del gran día de Dios el Todopoderoso, que tendrá su fin en 1914 con el derrocamiento total del dominio que actualmente se ejerce sobre la tierra. Es claramente visible desde el punto de vista de la palabra de Dios el posicionamiento de los ejércitos. Si no dejamos que el prejuicio enturbie nuestra visión y permitimos el enfoque correcto que la palabra de Dios nos proporciona, estaremos en posición de discernir con toda claridad el carácter especial de muchos de los sucesos que habrán de tener lugar en el día del Señor, que estamos viviendo en medio de tales eventos y que ha llegado el gran día de su ira. 2 años después de la publicación de ese libro, en 1891, Russell publicó otro, Venga tu reino. En la página 153 de ese libro encontramos la obra de la cosecha, el desplome, las plagas, la destrucción, etc., que habrían de venir sobre la Babilonia mística, fueron prefiguradas por la gran tribulación y la destrucción nacional del Israel carnal, que tuvieron su culminación en el derrocamiento total de aquella nación en el año 70. También tiene su correspondencia el periodo de tiempo de esa caída, ya que desde que nuestro Señor dijo, vuestra casa os queda desolada en el año 33 de nuestra era, hasta el año 70, transcurrieron 36 años y medio. De igual manera, desde 1878 hasta el final de 1914, hay un periodo de 36 años y medio. Y coincidiendo con el final del año 1914, lo que Dios llama Babilonia y los hombres llaman cristiandad, habrá pasado, como queda demostrado a partir de la profecía. En el año siguiente, la atalaya del 15 de enero de 1892 afirmaba que la batalla final ya había comenzado y que terminaría en 1914. Habiendo sido una sorpresa agradable para nosotros a la vista de los relatos sensacionalistas contrarios que tan a menudo se publican, comprobar la situación europea tal como la describimos aquí, de acuerdo a lo que las escrituras nos indicaban que habíamos de esperar, tenemos, no obstante, una confianza tan grande en la palabra de Dios y en la luz de la verdad actual, que desprende que nunca hubiéramos dudado de su testimonio, cualesquiera que hubieran sido las apariencias. En las escrituras está definitivamente señalado octubre de 1914 como la fecha de conclusión de esa batalla. Ya está en progreso desde su comienzo, en octubre de 1874. Hasta ahora ha consistido ante todo en una batalla dialéctica, en un periodo para organizar las fuerzas, el capital, el movimiento obrero, los ejércitos y las sociedades secretas. Nunca antes se había dado un tiempo tan prolífico en formalizar alianzas como ahora. Las naciones se están agrupando, no solamente para protegerse de terceros, sino que distintos grupos nacionales se organizan en defensa de sus intereses. Hasta ahora, sin embargo, las diversas facciones se han limitado a valorar la situación, sometiendo a prueba la fuerza de sus oponentes, mirando de perfeccionar sus planes y reforzar su poder para la lucha futura, que muchos ven como inevitable, aún sin tener en cuenta el testimonio de la Biblia. Hay otros que asimismo se engañan proclamando paz, paz, cuando no hay posibilidad para la paz, hasta que el reino de Dios se haga cargo de la situación, impulsando a que se haga su voluntad en la tierra tal como sucede en el cielo. Esta característica de la batalla ha de avanzar con resultados diversos para todos los implicados. La organización ha de ser muy minuciosa y la batalla final será relativamente corta, terrible y definitiva, abocada a una solución de anarquía generalizada. Las convicciones de los grandes generales del mundo coinciden en muchos aspectos en lo que predice la palabra de Dios, de modo que ¡ay del hombre o nación que dé comienzo a la próxima guerra en Europa! Porque será una guerra de exterminio. Será fomentada no solo por las animosidades nacionales, sino también por resentimientos, ambiciones y rencillas sociales, y
A no ser de que llegara a su fin por el establecimiento del reino de Dios a manos de su elegido y de la iglesia glorificada, la raza humana quedaría exterminada. El siguiente artículo breve, aparecido en la Atalaya del 15 de julio de 1894, pone de manifiesto cómo consideraban ellos las condiciones que se daban entonces como prueba evidente de que el mundo estaba a punto de entrar en los estertores finales hasta que diera su última boqueada en 1914. ¿Podrá demorarse hasta 1914? 17 años atrás, el comentario de la gente sobre los aspectos cronológicos presentados en La Aurora del Milenio era: parecen razonables en muchos aspectos, pero seguramente de aquí a 1914 no es posible que tengan lugar cambios tan radicales. Otra cosa sería si el plazo se estableciera en 100 o 200 años, en cuyo caso parecería más probable. ¿Cuáles son los cambios que han acaecido desde entonces y cuál es la celeridad que cobra fuerza cada día que pasa? Lo viejo pasa con rapidez y llega lo nuevo. Ahora, a la vista de los problemas laborales recientes y de la anarquía que ahora amenaza, nuestros lectores nos escriben para saber si no es posible que hubiera algún error en la fecha fijada a 1914. Dicen que no ven cómo la situación actual podría aguantar tanto tiempo bajo presión. No vemos razón para introducir cambios en ese cálculo. Incluso aunque quisiéramos, no podríamos hacerlo. Son fechas de Dios, no nuestras, según creemos. Pero tengan en cuenta que 1914 no es la fecha del comienzo, sino del final para el tiempo de angustia. No vemos razón alguna por la que hayamos de cambiar la opinión que hemos expresado en la presentación que aparece en la Atalaya del 15 de enero de 1892. Recomendamos de nuevo su lectura. Es cierto que aquí se utiliza el término opinión, pero ¿cuál es su relevancia cuando al mismo tiempo que se hace uso de esa palabra se pone a Dios como garante de las fechas que se presentan? ¿Quién se atrevería a poner en entredicho las fechas de Dios, como las califica la Watchtower? Hoy la organización nos diría que todo eso es accesorio, de importancia menor si lo comparamos con lo que presentan como una verdad relevante, a saber que la sociedad estuvo en lo correcto en cuanto a que el fin del tiempo de los gentiles comenzó en 1914. Única creencia temprana que conservan de las que se relacionaban con 1914. Pero al hacer eso están incurriendo probablemente en la mayor falsedad de cuanto exponen, porque en realidad lo único que permanece intacto es la propia expresión el fin del tiempo de los gentiles. El contenido de la misma ha cambiado y el significado que ahora le atribuyen es completamente distinto al que la Sociedad Watchtower le estuvo dando durante los 40 años que precedieron a 1914. Los asociados a la Sociedad Watchtower consideraron durante aquellos 40 años que el fin del tiempo de los gentiles no era otra cosa que el total derrocamiento de todos los gobiernos de la tierra, su eliminación definitiva y la sustitución de los mismos por el gobierno real de Cristo en toda la tierra. Ningún gobierno humano lograría subsistir. Recordemos las declaraciones contenidas en las páginas 98 y 99 del libro El tiempo se ha acercado. Dentro de los próximos 26 años, todos los gobiernos actuales serán derrocados y disueltos. Que, a la vista de esta enorme evidencia bíblica con relación a los tiempos de los gentiles, consideramos como una verdad establecida que el fin final para los reinos de este mundo y el establecimiento del reino de Dios en toda su plenitud tendrá lugar a finales del año 1914. El significado que ahora se da a la expresión fin del tiempo de los gentiles o tiempos señalados de las naciones es bien diferente. Ya no es el fin real de la gobernación en poder de los humanos debido a que Cristo lleve a cabo la destrucción de los mismos. Ahora pasa a ser el fin de su gobernación no interrumpida sobre la tierra. La, comillas, interrupción de tal gobernación consiste en que Cristo ha asumido el poder del reino de una manera invisible en 1914,
cuando dio comienzo a su reinado, dirigiendo su atención de un modo especial hacia la tierra. Puesto que lo que se afirma ocurre en el terreno de lo invisible, es difícil argumentar contra una teoría invisible de esa naturaleza. El hecho de que en nada haya cambiado la dominación humana sobre la Tierra desde 1914 no parece dar motivos para extraer conclusión alguna al respecto. El, comillas, permiso para ejercer el poder ha expirado, se nos dice. Ha sido cancelado, pero de manera invisible, por un rey invisible, y por lo tanto ha llegado el tiempo para su finalización invisible. Es algo así como si se hubiera estado anunciando durante 40 años el desahucio de un inquilino indeseable. Su expulsión definitiva es una determinada fecha previamente fijada, y al llegar y ser rebasada esa fecha, el indeseable ocupante continuará con toda normalidad y por toda explicación se dice, bien, su contrato está cancelado, y en lo que a mí concierne es como si se hubiera marchado, y además, ahora lo tengo más vigilado que nunca. Es cierto que, a medida que se iba aproximando el año 1914, se ejercía más cautela con los pronósticos. Aunque Russell había estado proclamando que el cúmulo de problemas y la anarquía universal llegarían antes de octubre de 1914, posteriormente, en la atalaya del 1 de julio de 1904, decía lo siguiente: anarquía universal, antes o después de octubre de 1914. Lo que a primera vista pudiera parecer algo intrascendente y totalmente desligado de este asunto, ha llegado a cambiar nuestra convicción con respecto al tiempo en el que podemos esperar que tenga lugar la anarquía universal de acuerdo a la cuenta profética. Ahora esperamos que la culminación de la anarquía en el tiempo de la gran tribulación, que ha de preceder a las bendiciones del milenio, ocurra después de octubre de 1914. En nuestra opinión, inmediatamente después, en una hora, repentinamente. En 1894, Russell había afirmado que el cálculo que entonces presentaba correspondía a las fechas de Dios, no las nuestras. Ahora, en el artículo de la Atalaya del 1 de octubre de 1907, a tan solo 7 años de 1914, titulado Conocimiento y fe con respecto a la cronología, decía: un querido hermano nos hace la pregunta: ¿podemos estar completamente seguros de que la cronología expuesta en los estudios de la aurora es correcta? ¿Es cierto que la cosecha comenzó en 1874 y tendrá su fin en 1914 en medio de una gran turbulencia mundial que acabará con todas las instituciones actuales y a la que seguirá el reino de justicia del Rey de la Gloria y de la Iglesia como su novia? Nuestra respuesta, tal como lo hemos venido haciendo las consideraciones del texto por la mañana en la revista La Atalaya, de palabra y por carta, es que nunca hemos pretendido que nuestro cálculo haya de ser considerado como infaliblemente correcto. No hemos tenido la pretensión de que fuera ciencia, ni que tuviera una base de evidencia indiscutible, que se tratara de hechos, de conocimiento. Nuestra pretensión ha tenido siempre su razón de ser en la fe. No obstante, el mismo artículo pasaba a tildar de faltos de fe a quienes pusieran en duda aquellos cálculos cronológicos. Esto es lo que decía: una vez más les recordamos que los puntos débiles de la cronología se ven reforzados por diversas profecías que están relacionadas con ellos de una manera tan importante que hace que esa fe en la cronología equivalga prácticamente a llegar a conocimiento de que la misma es correcta. Un cambio de tan solo un año rompería con la hermosa armonía que entre sí guarda los paralelismos. Ello se debe a que unas profecías, el tiempo para el cálculo transcurre antes de Cristo, otras después de Cristo, y algunas abarcan ambos períodos. Creemos que el propósito de Dios es que esas profecías fueran entendidas a su debido tiempo. Creemos que es ahora cuando hemos llegado al entendimiento de las mismas y que nos hablan a través de esa cronología. ¿No rubrican, por tanto, la cronología? Así lo hacen para con los de la fe.
no de otro modo. Nuestro Señor declaró, el sabio entenderá, y nos dijo, estad vigilantes, para lo que pudiéramos entender. Y es esta cronología la que nos lleva a la convicción, quien pueda recibirla y la recibe mediante fe, de que ahora se está cumpliendo la parábola de las 10 vírgenes, cuyo primer grito fue oído en 1844 y el segundo, miren el novio, presente, se escuchó en 1874. ¿Qué tiene de extraordinario y de bueno, o para el caso, qué grado de humildad se muestra el reconocer la propia falibilidad cuando a la misma vez se dice que los únicos que están mostrando fe son aquellos que aceptan el punto de vista de uno, a los que se considera como los sabios que entenderán? No coloca eso en el grupo de las vírgenes necias, a quienes no alcanzaron a identificar y escuchar los gritos de 1844 y 1874. Ya en el mismo artículo Russell había escrito lo siguiente: los tiempos y las sazones de Dios son de tal índole que únicamente resultan convincentes para aquellos que, mediante su relación con Dios, están capacitados para apreciar sus métodos característicos. Así que, si alguien expresaba dudas con respecto a la cronología de la sociedad, sutilmente se ponía en cuestión lo genuino de su relación con Dios, de su fe y de su sabiduría. Esta es una práctica de intimidación intelectual que se vio aumentada en gran manera una vez que hubo pasado 1914 sin que se cumpliera ninguna de las expectativas anunciadas para ese tiempo por todo el mundo. Como se ha mencionado, la Sociedad Watchtower publicó una nueva historia de los Testigos de Jehová en 1993, Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios. Algunas de las porciones parecen corresponder a una reacción a lo que otras fuentes han publicado, aparentemente para paliar el efecto de esa información. Así, por ejemplo, Los tiempos de los gentiles reconsiderados, escrito por Carl Olof Johnson, publicado y distribuido a partir de 1983, muestra con claridad el origen de segundo-adventistas de muchas de las enseñanzas de Charles Taze Russell, incluyendo lo referente al año 1914. Por décadas, las publicaciones de la Sociedad Watchtower han minimizado este hecho o simplemente lo han ignorado, transmitiendo la idea de que la mayoría de estas enseñanzas, así como lo de la fecha de 1914, fue cosa del propio Russell y que él y su revista La Atalaya representaban el único canal divino en la revelación de verdades previamente perdidas o desconocidas. Por primera vez ahora, se mostró cierta medida de reconocimiento de la aceptación de esas otras fuentes anteriores, como es el caso de la teoría de la equivalencia de los 7 tiempos del capítulo 4 de Daniel a 2520 años, elaborada por John Aquila Brown, y su relación con los tiempos de los gentiles de Lucas 21-24. Nunca antes había aparecido el nombre de John Aquila Brown en las publicaciones de la Sociedad Watchtower hasta este libro en 1993. También que fue el segundo adventista N.H. Barbour quien señaló en su revista El Heraldo de la Mañana en 1875, 4 años antes de que viera a la luz el primer número de la revista La Atalaya, el año 1914 como el fin del tiempo de los gentiles, que fue de él quien Russell obtuvo esta fecha. Toda esa información era conocida y estuvo durante décadas a disposición de los líderes de la Watchtower. En 1979 recibieron todos los miembros del cuerpo gobernante las primeras 20 páginas del material de Carl Olof Johnson, en el que con todo detalle se daba cuenta de estos hechos, de modo que solo en esta hora tardía la organización Watchtower ha hecho algún tipo de reconocimiento franco en cuanto a los autores originales de esos puntos de vista y estos conceptos. Este nuevo libro histórico hace también un cierto reconocimiento de las enseñanzas durante largo tiempo mantenidas con respecto al supuesto comienzo de la segunda presencia de Cristo, fijado para 1874, de la fecha de 1878, señalada como aquella en la que Cristo asumiría el poder real, de 1881 como el año en que se cerró la puerta a la llamada celestial, y 1925 como el tiempo en el que habían de ser resucitados los fieles de la antigüedad,
comenzando de esa manera un gran jubileo en la tierra. Toda esa información fue publicada en la primera edición del libro Crisis de Conciencia en 1983. Lo que el libro de la sociedad no hace es presentar un relato justo, admitiendo francamente la intensa trascendencia depositada en aquellas fechas y el enorme énfasis que se les estuvo dando por un periodo de tiempo que en algunos casos rebasó los 50 años y que diera cumplida cuenta de la seguridad con que se emitían aquellas afirmaciones y la fuerza con la que se defendían los pronósticos para dichas fechas. Lo que sí encontramos en el libro, como ocurre también en artículos recientes de las revistas La Atalaya y Despertad, es un empecinado esfuerzo por restar importancia a lo que en su día representaron aquellas fechas y a las predicciones que contemplaban el año 1914 como el cierre definitivo de todo cuanto había de acontecer. Lo que hacen con frecuencia es enfocar la cuestión sobre un único aspecto, lo del final del tiempo de los gentiles, o con carácter general destacando lo crucial de aquella fecha como un año señalado entre las muchas pretensiones, obviando otras predicciones importantes que formaban parte de todo el paquete. Por lo general, solamente se ofrece a los lectores algunas declaraciones seleccionadoras posteriores que se hicieron alrededor de 1914 o subsecuentemente 1925, y aquellas predicciones temerarias se les da la consideración de mera sugerencia o probabilidad. Como quiera que la inmensa mayoría de sus lectores no tienen posibilidad alguna de consultar aquellas publicaciones primitivas, estos artículos no encuentran dificultad en aprovecharse del desconocimiento de quien los lee para minimizar la fuerza que en aquel entonces tuvieron las predicciones y utilizan selectivamente las citas, disculpan las declaraciones hechas en aquel tiempo o las ignoran, y de esa manera es como si nunca hubieran existido. Es muy frecuente el uso de una estrategia que consiste en enfatizar la carencia de un determinado término o de una frase concreta en el texto, como si, al no utilizar ciertas palabras en particular o una expresión precisa, quedaran exculpados de haber formulado predicciones falsas en el nombre de Dios. Un ejemplo de ello lo encontramos en la página 3 de la revista Despertad del 22 de mayo de 1993 bajo el encabezamiento ¿Por qué tantas falsas alarmas? Algunos hacen predicciones espectaculares del fin del mundo para captar la atención y conseguir seguidores, pero otros están sinceramente convencidos de que sus proclamaciones son verdaderas. Expresan expectativas basadas en su propia interpretación de algún texto bíblico o algún acontecimiento físico. No afirman que sus predicciones sean revelaciones directas de Jehová y que por lo tanto estén profetizando en su nombre. De modo que en tales casos no debería tachárseles de falsos profetas como los que se denuncian en Deuteronomio 18, 20, 22, cuando sus palabras no se cumplen. Son personas que interpretaron mal las cosas debido a su falibilidad humana. El texto que precede iba acompañado de la siguiente nota al pie de página. Los testigos de Jehová, llevados por su expectación anhelante de la segunda venida de Jesús, propusieron fechas que resultaron erróneas. Como consecuencia, algunos les han llamado falsos profetas. Sin embargo, en ninguno de estos casos se tomaron la libertad de hacer predicciones en el nombre de Jehová. Nunca dijeron, estas son las palabras de Jehová. La Atalaya, la revista oficial de los testigos de Jehová, ha dicho, nosotros no tenemos el don de profetizar. Tampoco pretendemos que se reverencien nuestros escritos o que se les considere infalibles. La Atalaya también ha dicho que el que algunos tengan el Espíritu de Jehová no quiere decir que los que ahora sirven de testigos de Jehová sean inspirados, ni que los escritos de esta revista, la Atalaya, sean inspirados e infalibles y sin errores. La Atalaya no pretende ser inspirada en sus declaraciones ni es dogmática. Los hermanos que preparan estas publicaciones no son infalibles. Los escritos de ellos no son inspirados como los del apóstol Pablo y otros escritores bíblicos. Y por eso a veces ha sido necesario, a medida que el entendimiento se ha hecho más claro, corregir algunos puntos de vista.
De manera que, tal como lo argumentan, por el mero hecho de no ser tan explícitos en las declaraciones como lo sería decir literalmente, esta es una revelación que viene directamente de Jehová, así como evitar el empleo de términos tales como infalible o inspirado, calificando tan directamente las cosas dichas y a las afirmaciones que se han llevado a cabo, las tales han de considerarse como expresiones sin mayor trascendencia, como la mera divulgación de una opinión. En la Biblia no hay lugar para un criterio tan simplista cuando se trata de determinar lo impropio de hablar en el nombre de Dios, haciendo predicciones de cosas que, al llegar el momento para su cumplimiento, éste no se lleva a efecto. No encontramos en los falsos profetas de Israel el empleo de expresiones específicas como revelación directa o que hagan referencia a sí mismos como inspirados o infalibles. En absoluto existía la pretensión de que sus palabras fueran realmente de Jehová. Hablar en nombre de Dios significa actuar en representación suya, como reconoce el libro Perspicacia de la Watchtower, página 468, volumen 2. Russell se refirió a sí mismo como portavoz de Dios y presentó sus predicciones cronológicas como si fueran el resultado de la guía divina para con su pueblo. Ciertamente, en todo lo que él expuso estaba involucrado el nombre de Dios y su palabra. Consideremos las dos citas del pie de página anterior, tomadas de la Watchtower de 1883 y 1896, ofrecidas como evidencia de no profetizar en el nombre de Jehová y de evitar el dogmatismo y la presunción, y comparémoslas con las reiteradas declaraciones anteriores a 1914 en publicación tras publicación en donde se declaraban como las fechas de Dios, no las nuestras. Los cálculos cronológicos de la Watchtower y que se ha hecho claramente patente que ha sido en 1978 cuando ha llegado el momento para el juicio real que había de llevarse en la casa de Dios, que en ese año 1978 marca con claridad el momento para la asunción de poder como Rey de Reyes por parte de nuestro Señor, o las repetidas declaraciones en cuanto a que la Biblia probará como un hecho plenamente fundamentado en las Escrituras, que 1914 marcará el límite máximo para la gobernación por parte de hombres imperfectos, que probará que antes de que termine 1914 será glorificado con Cristo su cabeza, el último miembro de la Iglesia de Cristo, que probará que antes de que esa fecha venga estará en la tierra el reino de Dios como poder organizado, golpeará y derribará la imagen gentil y terminará por completo con el poder de esos reyes, que su propio poder y dominio será establecido tan pronto como, por distintos medios y agencias a su disposición, triture y esparza los poderes existentes, civil y eclesiástico, que serán como hierro y arcilla. Hay que anotar también declaraciones pretenciosas como que dentro de los próximos 26 años todos los gobiernos actuales serán derrocados y disueltos. O que consideramos como una verdad consolidada que el tope final para los reinos de este mundo y el establecimiento del reino de Dios en toda su plenitud tendrá lugar a finales del año 1914. Y que en las Escrituras está claramente señalado octubre de 1914 como la fecha de conclusión de esa batalla. Ya está en progreso desde su comienzo en octubre de 1874. Semejantes declaraciones aventuradas están todas ellas documentadas en páginas anteriores de este capítulo. Siguiendo ese mismo patrón de encubrir los hechos, envolviéndolos en una cortina de humo, utilizando como pretexto la cuestión meramente semántica, el nuevo libro histórico, Los Testigos de Jehová Proclamadores del Reino de Dios, página 635, destaca esta frase de la Atalaya del 15 de abril de 1916 en referencia a lo que se predijo sobre la glorificación de la Iglesia en el cielo en 1914. Simplemente lo dedujimos y evidentemente nos equivocamos. Ante declaraciones claras que ya he citado, en las que abunda el uso de vocablos como prueba y probado y expresiones como plenamente fundamentado en las Escrituras,
verdad consolidada, definitivamente señalado. Tal actitud solo puede ser considerada como una falta de honestidad informativa e intelectual. Con frecuencia, la retórica en la argumentación de la Watchtower se hace uso y abuso de un ardid peligroso que consiste en desviar la atención de los fracasos en las predicciones para enfocarla sobre la buena disposición de muchos para mantenerse y para dar su apoyo a la organización a pesar de haberlos alimentado con falsas esperanzas, al mismo tiempo que califican como espiritualmente débiles, como quienes se muestran cansados en el servicio a Dios o que manifiestan motivaciones egoístas a quienes deciden no tener una actitud placentera como esa. Todo lo cual no hace otra cosa que acentuar lo que tal vez sea lo más penoso en todo este asunto: la aparente falta de interés verdadero en la repercusión que aquellas predicciones tuvieron en la vida de las personas, en aquellos lectores de la Atalaya que las consideraban como provenientes de una fuente dirigida por Dios, como el alimento dado al debido tiempo por Dios para ellos. Estaban plenamente animados a seguir aquellas predicciones elaboradas en torno a unas determinadas fechas y que eran la base para su esperanza, a tal grado que orientaron su vida de acuerdo con aquellas expectativas. Aquello les puso ante sí una visión deformada y de corto alcance de la vida y del futuro, lo que inevitablemente les llevaría a la decepción, ya que tarde o temprano la ilusión se toparía con la realidad. La información que aparece en la fotocopia de la página siguiente está tomada de un ejemplar del Mensuario de los Estudiantes de la Biblia publicado durante la Primera Guerra Mundial. Ilustra la manera en la que se presentan las declaraciones del portavoz de la Sociedad Watchtower, Russell, cuando formulaba predicciones. No eran consideradas como si una sugerencia o una opinión fuesen, sino como ligadas al plan divino de las edades de Dios. A continuación, se incluye una traducción de los encabezamientos. Angustia de naciones antes de Armagedón. El pastor Russell declara que la actual guerra no deparará una victoria clara a ninguno de los dos bandos. Entonces, Armagedón. Las oraciones no podrán cambiar el plan divino de las edades.